Cuando recién empezamos en el trading o somos principiantes, siempre estamos buscando la mejor manera de poder empezar a ganar dinero sin tener que perder demasiado. Si ese es tu caso, en este video te muestro 3 puntos a tener en cuenta que son de vital importancia para que tengas éxito en tus operaciones de trading. En este video vamos a hablar de estrategia, plan de trading y gestión de riesgo. 3 puntos que son sumamente importantes para que tengas éxito en tus operaciones de trading. Primero vamos a hablar de la gestión de riesgo, que es básicamente tener un control sobre nuestras pérdidas para poder de esta manera disminuir los riesgos y obviamente evitar que las pérdidas sean mayores. Esto lo podemos hacer a través de la función de stop loss, que es básicamente colocar siempre sí o sí un stop loss en nuestras operaciones. Esta herramienta o configuración siempre nos permite poder configurar hasta qué punto nosotros podemos perder por operación. Cuánto es lo que estamos dispuestos a perder por esa operación. En este caso, los porcentajes más utilizados son entre 20 y 50% por operación. Hay algunos traders que utilizan menos del 20% y otros traders que utilizan más del 50%, pero a más alto porcentaje, más alto riesgo. Por eso siempre hay que utilizar dentro del 20 o 50% para que no sea ni muy chico ni muy grande nuestro stop loss. Lo siguiente también importante que tenemos que aprender a usar es aprender a mover nuestro stop loss siempre al punto de entrada una vez que ya tenemos ganancia por esa operación. También tenemos que hacer un seguimiento de nuestra operación a medida que se va moviendo el precio para que podamos marcar también un punto o un stop limit donde nosotros podemos retirar ganancias en caso de que el precio se devuelva. También poner un take profit por las operaciones para asegurar un cierto nivel de ganancia. Otra cosa muy importante es el nivel de apalancamiento que usamos en las operaciones. Si tenemos un alto nivel de apalancamiento, quiere decir que nuestro riesgo se va a aumentar muchísimo. Entonces, la manera más correcta de poder utilizar el apalancamiento es utilizar un apalancamiento entre 5 y 10x como máximo. Y también lo más importante de toda la gestión de riesgo es la cantidad de porcentaje que ponemos por operación de nuestro capital total. Esto quiere decir que podemos utilizar diferentes porcentajes de nuestro capital total para las operaciones que metemos. Podemos utilizar de entre el 0.5% hasta el 3% de nuestro capital total por operación. Puede ser un poquito más, puede ser un poco menos, pero eso va a depender muchísimo del capital que ustedes manejen. Ya que si usamos un porcentaje bastante alto del 3%, por ejemplo, podremos perder hasta 30 veces consecutivas y aún así mantener el 50% de nuestro capital en la cuenta. Si usamos un 2%, podemos perder hasta 50 veces consecutivas y aún así mantener el 50% de la cuenta. Si usamos 1%, podemos perder hasta 100 veces consecutivas y aún así conservar el 50% de la cuenta. Y si utilizamos un 0.5%, podemos incluso hasta permitirnos perder 200 veces consecutivas y aún así tener el 50% del capital para poder seguir operando. Si ustedes quieren saber más acerca de este tipo de sistema para poder gestionar su nivel de riesgo, simplemente me lo dejan en los comentarios y hacemos un video completo hablando acerca de cómo utilizar este porcentaje de nuestra cantidad de capital total para realizar nuestras operaciones y así poder gestionar el riesgo de una manera correcta de acuerdo al capital que ustedes tengan. Luego viene el plan de trading, que es algo muy importante también, porque básicamente son reglas que nosotros vamos a tener que cumplir de acuerdo a las situaciones que vayamos pasando en nuestras operaciones de trading de manera diaria. Por ejemplo, tenemos como primera regla a cumplir: nunca sobreoperar, o sea, nunca abrir más de 5 operaciones en simultáneo, porque si abrimos mucho más de 5 operaciones, muchas veces nos podemos equivocar e incluso terminar cerrando operaciones que no queríamos cerrar. O también puede pasar que incluso terminemos perdiendo ciertas operaciones porque simplemente no vimos que estaban abiertas. Por eso es muy importante nunca sobreoperar. Lo otro también muy importante es, una vez que tengan una pérdida, es dejar de operar. Esto es algo muy importante porque muchas veces la gente, cuando ve que perdió una operación, va y mete otra intentando recuperar lo que perdió, pierde nuevamente esa operación y prueba nuevamente con otra operación y sigue perdiendo. Esto pasa muchas veces porque simplemente quieren recuperar todo lo que perdieron con una nueva operación. Y esto generalmente les va a traer muchísimos problemas en su cuenta, incluso pueden llegar a quemar la cuenta si lo utilizan de esta manera. Por eso es muy importante que cada vez que tengan una pérdida siempre revisen por qué tuvieron esa pérdida o qué está pasando en el mercado. Y una vez que encuentran la solución o ven qué es lo que pasó, ahí recién con calma deben poner la siguiente operación.
Lo otro también muy importante dentro del plan de trading es que siempre operen con criptomonedas que sean conocidas, que estén dentro del top 10 más o menos, para que de alguna manera les garantice de que esa criptomoneda no desaparezca de la noche a la mañana y que simplemente ustedes operen de una manera un poco más segura que con el resto de las criptomonedas que recién se lanzan al mercado. Se pueden trabajar con criptomonedas que recién salen al mercado, pero muchas veces son de muy alto riesgo. Por eso es muy importante que siempre operen en criptomonedas que sean bastante conocidas y después, cuando tengan mucha experiencia, recién ver otro tipo de estrategia de trading o otro plan de trading. También hay que buscar en el plan de trading operar a mucho más largo plazo y obtener ganancias a mucho más largo plazo que tratar de enfocarnos en ganancias rápidas, porque muchas veces estas ganancias rápidas simplemente no sirven para nada, porque podemos ganar 20, 30, 50, 100 o 1000% por una operación hoy, pero no nos sirve de nada si nosotros no tenemos un plan de trading definido que nos permita ser realmente rentables y a largo plazo. También dentro del plan de trading, una de las cosas importantes es conservar la relación de riesgo-beneficio. Siempre hay que conservar esta relación de 1-2 o 1-3, porque esto nos va a ayudar muchísimo a que, por más que perdamos muchas operaciones, siempre seamos rentables a largo plazo. Y por último tenemos la estrategia, que es algo fundamental y muy importante de aplicar, porque nos puede marcar la diferencia entre ganar o perder en las operaciones. Lo primero que podemos utilizar como estrategia son los indicadores. Muchas veces existen un montón de indicadores en la gran mayoría de plataformas, pero hay ciertos indicadores que funcionan mucho mejor y que son fáciles de entender. En este caso, por ejemplo, tenemos al RSI, que es un indicador bastante conocido, que nos brinda un margen de ganancia de entre 70 y 80% aproximadamente de efectividad, que es algo bastante bueno. Y también tenemos indicadores de tendencia que nos pueden indicar los cambios de tendencia o los posibles cambios de tendencia para nosotros saber cuándo entrar o cuándo salir de una operación. Así que existen un montón de indicadores que nosotros podemos utilizar como estrategia para que nos ayude a nuestras operaciones de trading. También como estrategia siempre es importante utilizar el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis técnico básicamente es estudiar el gráfico y utilizar los indicadores. Y en el análisis fundamental es básicamente guiarse por las noticias que puedan afectar a esa criptomoneda. Por eso es muy importante también fijarnos bien en qué noticia sale acerca de esa criptomoneda para nosotros poder saber aproximadamente para dónde se puede mover el precio dependiendo del tipo de información que consigamos. Luego también otra cosa muy importante que está dentro de la estrategia son el uso de las cuentas demo. Si ustedes tienen muy poca experiencia en el mercado o no conocen cómo se hacen las operaciones de trading, siempre es importante utilizar cuentas demo para que ustedes aprendan a cómo se ponen las órdenes y que tengan una idea general para que cuando vayan a poner las operaciones reales sepan cómo se pone cada orden y sepan más o menos en manera general cómo funciona el mercado. Y por último tenemos también que se puede aplicar como estrategia son las comisiones. El costo de las comisiones siempre puede variar de acuerdo a las operaciones de trading que nosotros hagamos, pero existen muchas maneras en las cuales nosotros podemos bajar las comisiones. Y una de ellas es, por ejemplo, registrarnos con un link de referidos o afiliados, que básicamente nos permite reducir el costo de las comisiones. Esto es algo muy importante poder hacerlo, porque si nosotros podemos reducir las comisiones o que en algunos casos nos devuelvan las comisiones que gastamos, es un dinero que realmente nos sirve para futuras operaciones o incluso podemos utilizar para futuros pagos de comisiones. Y también, por supuesto, aprovechar los bonos de operaciones de trading que muchas veces estos tipos de link nos dan, y podemos generar ganancias extra con nuestras operaciones o incluso recuperar todos los gastos en comisiones que tuvimos. Si quieren registrarse con alguna de las plataformas que yo utilizo, lo pueden hacer desde la descripción. Siempre ahí les dejo todos los links para que puedan registrarse con diferentes promociones o beneficios que pueden aprovechar más que nada si quieren realizar sus primeras operaciones de trading. Estos serían los 3 puntos principales, que son estrategia, plan de trading y gestión de riesgo. Si ustedes quieren que lo analicemos un poquito más a fondo, simplemente me lo dejan en los comentarios y analizamos cada uno de los puntos mucho más a fondo para que ustedes entiendan bien cómo funcionan cada uno de los puntos y que puedan obviamente
realizar sus operaciones de una manera más segura y poder asegurarse un poco más de ganancia y de reducir un poco más las pérdidas. Espero que les haya servido la información. Si tienen dudas, consultas, como siempre me lo pueden dejar en los comentarios, en las redes sociales del canal. Muchísimas gracias a todos como siempre y nos vemos en un próximo video.